necesitamos un empuerro, ¿verdad? Para que Él crezca más en nosotros. Al final de cuentas, quien se debe ver es Cristo, no nosotros, ¿verdad? Cristo en nosotros. Amén. Y para eso es precisamente la palabra, la palabra que leemos, la palabra que predicamos, precisamente es para eso, para transformar nuestras vidas. Entonces hoy voy a compartirles, abran su Biblia por favor en Génesis. Voy a compartirles algo muy interesante. Bueno, toda la palabra de Dios es interesante, pero por el título que le puse, es algo que tal vez no hemos meditado mucho, no hemos reflexionado mucho en este tema. Y si quieren anotarla, el título, el tema es la inocencia perdida. La inocencia perdida. Génesis capítulo 3. La inocencia perdida. ¿Están ahí en Génesis 3? Vamos a leer unos versículos. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hasta ahí vamos a que pueden orar. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque sigues obrando en nuestras vidas. Señor, en esta hora te ponemos en tus manos este tiempo, Señor, seas tú ministrando nuestro espíritu, Señor. Tú obres en cada uno de nosotros, Padre. Danos ese entendimiento de tu palabra, danos esa gracia, esa sabiduría, que podamos comprender lo que hoy vas a hablar por tu palabra, Señor, pero también que podamos recibirla bien en buena tierra, Señor, que nuestro corazón sea preparado para que cuando llegue tu palabra nosotros podamos ser confrontados con nuestra situación actual, Señor, y podamos cambiar, Señor, podamos aplicarla en nuestra vida y podemos ponerla por obra para que cambiemos, para que seamos diferentes, Señor, para que seamos como tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla y ponerla por obra, que demos fruto en tu reino, Señor. En el nombre precioso de Cristo te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos, te damos aquí toda la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces. Amén. Entonces, la inocencia perdida. Todos sabemos, o la mayoría de nosotros saben qué es la inocencia. Al menos tenemos un conocimiento o una idea de lo que es la inocencia, ¿cierto? El diccionario define la inocencia en dos partes. Número uno dice que es la condición del que está libre de culpa o de pecado. Y número dos dice que es la falta de malicia o de mala intención. Eso es como define el diccionario la inocencia. Y esta es la condición con la cual fuimos creados nosotros por parte de nuestro Dios. Así fuimos creados en inocencia. Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron creados en inocencia. De hecho, la historia de la humanidad tiene varias etapas, ¿sí? Se les llama dispensaciones.
y son 6 etapas. Bueno, ahorita vamos en la sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia, ¿sí? Estamos en esa dispensación de la gracia. La anterior fue la dispensación de la ley, y la primera se llama dispensación de la inocencia, precisamente por eso, porque empieza desde el momento que fue creado Adán y Eva y termina precisamente en el momento que ellos cayeron en pecado, en el momento en que ellos desobedecieron a Dios. Entonces ese periodo, esa dispensación es la más cortita, hablando del tiempo es la más cortita, pero se le llama precisamente dispensación de la inocencia porque fueron creados Adán y Eva en inocencia. Adán y Eva fueron creados sin maldad en su corazón, no había maldad en su corazón ni en sus mentes. Ellos no tenían malicia, no tenían ninguna mala intención. Todo su ser estaba limpio, su corazón estaba limpio, su mente, sus ojos eran puros, hasta el día en que fueron tentados por Satanás, que fue cuando se perdió la inocencia. Volvamos a leer los versículos que leímos, el texto que leímos. Dice: pero la serpiente era astuta. Recuerden que la serpiente representa a Satanás aquí en la Biblia. La serpiente representa aquí a Satanás. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Fíjense ¿qué palabras usó el enemigo? ¿En qué forma se fue envolviendo a Adán y a Eva? ¿En qué forma? Una forma muy sutil, muy suave, que no se dieron cuenta. Por eso es que tenemos que aprender mucho lo que la Biblia dice y entenderla, porque es la forma como sigue actuando el enemigo a través de todas las generaciones. Entonces, muy suavecito se metió, y una forma pues maliciosa le hace las preguntas. Son preguntas maliciosas, con que Dios te dijo. Fíjense cómo le dice. Si podemos entender esto, la pregunta que le hace es muy maliciosa, porque dice: con que Dios te ha dicho, Dios les ha dicho así. Es una pregunta maliciosa, como a veces sucede que, por ejemplo, un trabajador le dice a su patrón: ¿sabes qué, fulanito? Quiero que te quedes los viernes dos horas más, por favor, le dice el jefe al trabajador. Y de repente algunos compañeros de trabajadores: oye, ¿es cierto que el jefe te dijo que te quedaras 4 horas todos los días? No, se ve que esa pregunta es maliciosa, ¿sí o no? Porque está poniendo en mal al jefe ya con esas preguntas, ¿sí? Porque le está diciendo: qué feo es el jefe, qué malo es el jefe, ¿verdad? O sea, no se lo está diciendo directamente, pero se lo está insinuando con esas palabras, ¿sí o no? Porque no le hace la pregunta: oye, ¿qué es lo que te dijo el jefe? No, le dice: oye, ¿es cierto que tu jefe te va a dejar 4 horas todos los días después de que sales del trabajo? Bueno, él manda, nada más me dijo el viernes, 1 hora. Pero es exactamente como el diablo actúa aquí. Fíjense la pregunta, es una pregunta maliciosa. Por eso es que nosotros no debemos hacer esas preguntas maliciosas. Oye, ¿es cierto que? ¿Por qué lo estás preguntando? ¿Con qué intención lo estás preguntando? Es pregunta maliciosa. A veces traemos maldad en el corazón y preguntamos de una forma maliciosa, ¿sí? Por envidia, por lo que sea, pero hacemos preguntas que no debemos de hacer. Entiendan entonces
estas verdades que están ahí incrustadas en la misma palabra, que a veces no las entendemos, no las meditamos, pero fíjense cómo le hace esa pregunta maliciosa, y ellos cayeron en la trampa. Entonces, las estrategias que usa el enemigo, primero los hace dudar de la palabra de Dios, los hace dudar y luego les presenta una opción agradable a sus ojos y a su mente. Primero los hace dudar y después ya les presenta algo agradable para sus ojos y su mente. Vean lo que dice los versículos 4 y 5. Dice el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No, ¿cómo crees? No vas a morir. Dios está diciéndote mentiras. Repito, no está diciéndolo literalmente, pero la forma como lo dice está insinuando que Dios está mal. Ciertamente no vas a morir. Fíjense lo que dice, no moriréis. Y el versículo 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Qué forma de engañar, qué forma de atraer los sentidos del ser humano, ¿verdad? Y entonces ellos en ese tiempo estaban sin maldad. Ellos no se avergonzaban de estar desnudos, por ejemplo, no tenían vergüenza de estar desnudos, no había esa malicia ni en sus ojos ni en todo su ser. Ellos no sabían lo que era bueno o lo que era malo, porque estaban en inocencia. Ellos dependían totalmente de Dios. No sabían qué era lo que estaba bien, qué era lo que estaba mal. Entonces Él los envolvió. En el versículo 7 dice el versículo 7: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos previamente no sabían que era maldad, pero cuando fueron abiertos sus ojos, entonces sus ojos se contaminaron por el pecado y ya las cosas ya no las veían natural, o sea, ya no las veían en inocencia, sino ya empezó la maldad, porque ellos se dieron: ay, estás desnudo, y les dio pena, les dio vergüenza. En el versículo anterior, en el capítulo anterior, en el último versículo del capítulo 2, en el último versículo, que es el versículo 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sí? Dice que no se avergonzaban, ellos no tenían pena de nada, porque tenían inocencia. Así como un niño. Ven a los niños, pueden ver a los niños que están chiquititos, de 1 año, 2 años, o hasta 3 años, y se ven desnudos, uno al otro andan desnudos, y acaso ven maldad en sus ojos. Ellos ni siquiera se dan cuenta que hay maldad, o sea, que hay una diferencia. Ellos juegan y andan desnudos para ir para acá. No hay malicias, hay inocencia. Así fue creado el ser humano, así fuimos creados. Pero con el pecado se perdió esa inocencia. Y para entender qué implica perder la inocencia, qué es lo que implica el haber perdido esta inocencia. Pero para entender esto, primero quisiera hablarles qué implica tener inocencia, ¿verdad? O sea, qué implica que tengamos inocencia. Aunque sabemos que en el mundo no hay nadie inocente, ¿verdad? La Biblia dice: cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces no hay nadie inocente, ni uno, ni los pequeñitos, porque ya traemos el pecado ahí engendrado, heredado. La concupiscencia, que es el pecado original, ¿verdad? Entonces no hay nadie, pero tenemos al menos una referencia de la inocencia de la humanidad. Me refiero a los niños. Para nosotros es una referencia de lo que puede ser la inocencia. En los niños vemos esas cualidades de la inocencia. Por ejemplo, ellos no tienen prejuicios, no piensan mal de las personas, ellos no sienten odio,
Ellos no juzgan al prójimo. Los bebés, los niños, todo creen, todo lo que tú les digas, ellos te lo creen. Todo lo que nosotros les decimos, lo creen, y lo que tú le dices, ellos defienden esa verdad que tú les dices. Como papá, la defienden a capa y espada. Si tú le dices a un bebé, a tu niño chiquito, le dices, yo soy tu super papá, y vente, y lo cargas y lo llevas jugando con él, yo soy tu super papá, y lo abrazas, y todos los días que llegas del trabajo, tocas y dices, llegó el super papá, y el niño corre y llega el super papá. Entonces el niño crece con esa verdad para él. Cuando está en el kinder, el niño dice, yo tengo un super papá, y los niños otros pueden decir, no, pero eso no es cierto, no hay, que no sé qué, y él llora y dice, mi papá es super papá. Para ellos es su verdad y la creen, y hasta pueden pelear por esa verdad. Esa es la fe, eso es lo que ellos tienen. Ellos creen, se aferran a lo que se les dice su papá. Esa es parte de la inocencia. Son fieles, ellos son sencillos, son humildes, y son totalmente dependientes de sus papás. Todo aman fácilmente, aman con facilidad, y perdonan sin pensar. Todas estas características son maravillosas, ¿sí o no? Son cualidades maravillosas de la inocencia que tienen los niños. Con razón el Señor Jesucristo dice en los evangelios que si no nos volvemos como los niños, dice, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Él dice, si no te vuelves y te haces como los niños, no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué tan importante es esto? Porque habla de la humildad y de la inocencia. En esas condiciones fuimos creados, en esas condiciones estaba Adán y Eva, hasta que ellos desobedecieron a Dios. Y por causa del pecado se perdió la inocencia. Por causa del pecado, la inocencia se perdió. ¿Y cómo sucedió esto con la pérdida de la inocencia? ¿Qué sucedió? Con la pérdida de la inocencia vino el orgullo, vino el razonamiento humano, vino la sabiduría humana, y vino también la independencia de Dios. Es decir, el no querer estar conectado con Dios. Vino el yo-yo acá a nosotros. El yo-yo, que es el ego, ¿verdad? El ego, que todos tenemos ese ego, y todos tenemos, nadie está exento, nadie de nosotros está exento de este ego. ¿Por qué significa que nadie está exento? Porque si ustedes meditan y analizan su persona, van a ver que el ego está más por arriba que los demás. Nadie actuamos como Cristo. Cristo se dio a sí mismo por nosotros hasta la muerte. Y nadie actuamos de la humanidad, nadie. Estoy hablando de todos. ¿Por qué? Porque aunque alguien puede decir, sí, yo sí pienso en los demás, cuando actuamos pensamos más en nuestros beneficios, en lo que a nosotros nos conviene más que al otro. Nunca hacemos lo contrario. Eso sería lo ideal, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque está el ego en nosotros. Claro, hay mucho ego en algunas personas, hay mucho más, pero todos tenemos un poquito. Pero hay muchas personas, hay mucha gente que está con un ego súper alto, y necesitamos bajar el ego para ir pareciéndonos más a Cristo. Ese ego está en nosotros, es decir, todo el mundo gira alrededor de nosotros. Mío, esto, yo, y todo es hacia nosotros. Entró cuando se perdió la inocencia también el escoger, el decidir por nosotros mismos, decir que no necesitamos a Dios, que no necesitamos a nadie, a los demás, no necesitamos de nadie. Todo eso es lo que ha venido a nosotros cuando se perdió la inocencia por causa del pecado. Miren lo que dice en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí es donde entró esa maldad.
Ahí es donde entró esa concupiscencia, esa maldad en el corazón de querer ser como Dios, de querer ser más que los demás, de creer que sabemos más que los demás, de que tenemos sabiduría, de que sabemos lo que es bueno y lo que es malo. A mí no me digas nada, yo ya sé lo que es bien y lo que es malo. Alguien quiere dar un consejo, no, mira, tú no me puedes decir, yo ya sé. Entonces hay eso en nosotros y trajo consecuencias a nuestro ser, al ser humano todo esto. El querer vivir sin Dios, la gente, todo el mundo quiere vivir sin Dios, vive su vida como quieren, como creen que está bien, hacen a un lado a Dios, no me interesa lo que tú me digas, o sea, yo ya sé cómo voy a vivir. Ve y predícale a tal persona, a aquel que anda en las calles o que anda en las drogas, ahí, él sí está mal, yo estoy bien. Todo el mundo cree que está bien, todo el mundo cree que no necesita a Dios, ¿sí? Y así hay muchas personas que no, aún en Cristo, a veces hacemos a un lado a Dios. Y a veces la persona cree que puede vivir sin la necesidad de Dios y sin necesidad de nadie más, de nadie alrededor. Y dicen algunas frases como: yo no te necesito, yo puedo solo, yo puedo sola, no necesito un hombre. Yo puedo, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo otro, y yo la hago de papá y de mamá, dicen algunas mujeres. Porque hay ese ego, hay esa naturaleza que hay caída dentro de la persona que la hace sentir que ella puede, que él puede, que no necesita a nadie, que él puede hacer las cosas a su manera, que él va a salir adelante, que no necesita a Dios, y mucho menos necesita a las personas. Lo cierto es que Dios nos creó a todos nosotros necesitados de los otros, o sea, dependientes de los demás. Es una característica con la cual Dios nos creó, de ser totalmente dependientes de Dios y ser codependientes unos de otros. Codependientes de uno de otro. O sea, yo no puedo estar si alguien no me ayuda, por ejemplo, en mi trabajo yo necesito a alguien ahí, Si yo estoy solo, si no está, a veces me dice mi asistente que si puede faltar porque es por lo que si no tengo que te cubra. A veces sí, pero tengo que estar meter a alguien ahí. Se va mi esposa, entonces no puedo dejar ahí porque yo estoy acá consultando y se abre la puerta o alguien habla al teléfono y también necesito a alguien. Tú necesitas a alguien para cada cosa que tú haces. En tu casa necesitas a los demás. Todos necesitamos de todos. O sea, somos codependientes. Mucho más en una familia, el hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. No podemos estar así, aislados. Ese es el diseño original de Dios. Pero desafortunadamente, como el hombre perdió su inocencia, el diablo manipuló nuestro libre albedrío con sus engaños. Él nos manipuló porque todos tenemos libre albedrío de decidir, ¿verdad? Y él lo manipuló con sus engaños. Y nuestros primeros padres, que fue Adán y Eva, escogieron, pero desafortunadamente escogieron mal. Dice entonces el versículo 5 que leímos: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el engaño. El hombre escogió y escogió mal, ¿sí? Creyó más la mentira que la verdad. Fíjense, analizando y meditando en todo esto, creyó más la mentira que la verdad, ¿sí? Y a partir de entonces se repite el proceso generación tras generación hasta nuestros días. Nuestro libre albedrío siempre ha sido manipulado por las mentiras de Satanás, y el hombre ha estado escogiendo generación tras generación, ha estado escogiendo más la mentira que la verdad. Es por eso que nos cuesta mucho, a nosotros es difícil aceptar las verdades y asimilar las verdades, porque se ha creído mucho las mentiras
desde el principio de la creación, desde el principio de la creación del ser humano, se ha creído mucho a las mentiras. Y estamos viendo un estudio que les estoy dando en la tarde, sábados, al cuarto nivel, que precisamente es de cosmovisión cristiana, y que vimos el primer tema precisamente se llama veritología, que es significa que es la verdad. Y ahí entendimos que hay una guerra cósmica, una guerra espiritual entre la verdad y la mentira. Y es una guerra que estamos librando todos los días, todos los seres humanos, y nosotros como cristianos también. Por eso es que tenemos que apegarnos a la verdad, a la palabra de Dios. Entonces se perdió la inocencia, pero ¿qué hubo de intercambio en esto? Cuando se pierde la inocencia hubo un intercambio. Miren qué dice el versículo 6. El versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Dice que era bueno para comer, o sea, estaba a sus ojos era bueno, y dice que era agradable a los ojos. Y luego dice: y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ven que muchas cosas ha hecho Dios hermosas, buenas, bonitas, agradables, pero hay ciertas cosas que no podemos tocar. Hablando, por ejemplo, del adulterio. Dios nos dio una esposa. Entonces nosotros, aunque veamos alrededor por nuestros ojos muchas cosas o otras, o sea, cosas maravillosas, nosotros no tenemos que desviar nuestros ojos. Aquí en este caso, como son cosas hermosas, agradables, pero el diablo le incitó al oído esa mentira, le hizo esas preguntas perniciosas que le hicieron dudar, y luego mete esa atracción a sus ojos y pues la hace caer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tiene algo en su mente. Entonces el enemigo siempre te va a decir algo a tu mente para atraerte, para desviarte, para que tú digas: sí es cierto, y pruebes. Entonces por eso tenemos que recordar que esas son las artimañas del enemigo para no caer cuando venga una tentación. Tú tienes que rechazarla luego, porque si no te va a hacer que caigas. Y es así como el hombre quedó preso de las mentiras, del engaño de Satanás. Y no solo Adán y Eva, sino esta misma estrategia, les decía que es la misma que está usando el enemigo todos los días, generación tras generación. ¿Qué significa esto? Es la seducción de la carne. La seducción de la carne. ¿Sí? Acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde está la carne? En todo nuestro ser, en el alma, pero no en el espíritu. El espíritu es el soplo de Dios, pero ahí nos está tentando en la carne, lo que a nosotros nos gusta. Vayamos por un momento a Primera de Juan capítulo 2. Primera carta de Juan capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ahí vemos en qué áreas puede atacar el enemigo, en qué áreas nos ataca a todos nosotros, desde Adán hasta la fecha. Hay 3 pecados comunes en todos los seres humanos, en toda la humanidad. 3 pecados comunes. Digo comunes porque todos participamos de estos pecados. No hay nadie que no participe de estos pecados. No hay nadie. Me refiero a 3 pecados que se llaman lujuria, codicia y avaricia. Lujuria, codicia y avaricia.
Nadie se escapa, nadie nos escapamos. Ahora, número uno, cuando hablamos de lujuria, no significa solamente el pecado sexual. Lujuria en el diccionario viene del vocablo luxus, que significa abundancia o exuberancia. Luxus, que significa abundancia o exuberancia. Entonces el término lujuria no es exclusivamente para referirlo al deseo sexual desenfrenado, ¿sí? No es exclusivamente para referirlo al deseo sexual desenfrenado, sino que se define como el exceso en algo que estimula tus sentidos. Exceso, algo que estimula tus sentidos. De tal manera que desear esto o aquello de una forma exagerada es lujuria. ¿Sí? Cualquier otra cosa que tú le deseas de una forma exagerada es lujuria. Y esto entra por los ojos. Eva vio que el fruto era agradable a sus ojos. Vio por los ojos que era agradable. Y hoy en día, ¿cuántas cosas son agradables a nuestros ojos? ¿Sí? ¿Cuántas cosas? La moda, los lujos, lo extravagante, lo raro, lo caro, lo sofisticado, lo moderno, evidentemente también lo sensual y lo erótico, y la pornografía que está a todas partes, los anuncios comerciales de la tele, que donde quiera que vamos en las pancartas, en los anuncios gigantes hay pornografía, y donde quiera. Todo eso, a veces decimos, lo necesito, lo quiero, y lo deseamos y decimos, lo quiero, lo debo de comprar, lo debo de tener. Pues hay que cuidar de no caer a esos grados, porque eso es lujuria. Número 2, el segundo pecado es la codicia. Dice en el versículo 6 de Génesis que leímos que era codiciable, dice en Génesis capítulo 6 que el fruto era codiciable. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y luego dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Sí? La codicia es el deseo excesivo del dinero, eso es lo que dice el diccionario, pero, o sea, es lo que entendemos, pero no precisamente es al dinero. El diccionario también lo define como el deseo vehemente de poseer algo. El deseo vehemente de poseer algo es un deseo exagerado de que yo lo quiero y juntas y ahorras y hasta te lo compras. Porque te gusta, porque lo quieres, lo compras y ya lo tengo. Aunque ni te lo pongas, aunque ni lo uses, aunque es codicia. La codicia está en el corazón de todo ser humano también. ¿Sí? Entre más tiene el hombre, más quiere. Entre más tiene, más quiere. Vayan por un momento a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Estoy hablando de todo esto que fue en la forma como el enemigo engañó. En una forma sutil nos envolvió en todos estos pecados. En una forma sutil nos envolvió en todos estos pecados y finalmente pues nos robó la inocencia. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 6 versículo 9 dice en el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas, que dice, codicias necias y dañosas. Codicias, habla de la codicia necia, porque no necesitas, neciamente quieres. Codicias necias y engañosas, dice, y dañosas, o sea, dañan, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Qué triste cuando ya caemos en este punto, ¿verdad? Pues mucha gente ha caído en ese grado, hermanos. Mucha gente ha caído en ese grado, y también cristianos que ya tienen la palabra, que ya están en el camino del Señor, han caído en esa situación, que se han desviado de la palabra, ¿sí? Se han desviado, y que algunos ya no están buscando a Dios. Pues tenemos que tener mucho cuidado de no caer en
3 pecados. Número 3, la avaricia. La avaricia va junto casi siempre con la codicia. La avaricia es consecuencia de la codicia, de hecho, es una consecuencia de ser codiciosos. Llegas al punto de la avaricia. De hecho, la codicia genera avaricia. La codicia genera avaricia. Entre más quiere y quiere la persona, se genera un deseo desmedido de tener y tener más. Y no solo de tener y tener, sino retenerlo. ¿Sí? Retenerlo. Se va acrecentando cada vez más ese deseo hasta llegar a la posición máxima. Ese es el deseo de Satanás. Tenemos que tener cuidado porque ese es el deseo de Satanás. Satanás quiso ser igual que Dios. ¿Sí? Satanás se quiso usurpar el lugar de Dios, ser igual a Dios. Por eso es que fue desechado, fue lanzado fuera de la presencia de Dios. ¿Sí? Y esto lo pueden encontrar en Isaías capítulo 14. No lo busquen, pero lo pueden anotar. Isaías 14, del verso 12 al 14. Ezequiel 28, del verso 14 al 17. Para que tengan una referencia, después lo pueden buscar. Ese es el mismo deseo que el enemigo plantó en el corazón de Adán y Eva. Ese es el mismo deseo que sigue plantando en el corazón de toda la humanidad, de querer ser igual a Dios, de tener lo que, pues, esa sabiduría, de saber el bien y el mal y todo eso. Dice, entonces en Génesis, en el versículo 6 dice que lo que vemos en ese versículo dice que dice que para alcanzar sabiduría era codiciable para alcanzar sabiduría. Era codiciable para alcanzar sabiduría. La palabra alcanzar se define como llegar a tener algo, llegar a un lugar deseado, llegar a un fin deseado, o llegar a ser más que alguien, etc. Eso es lo que significa alcanzar. O sea, volvemos al mismo punto. En el corazón sembró esta concupiscencia de querer ser más que los demás, tener ese deseo de alcanzar, ser más grande, ser más mayor. Entonces, el deseo de tener y seguir teniendo ese deseo cada vez de tener más y sin dar a nadie, sin solamente retener y poseer tú, significa avaricia. Entonces va junto con la codicia. Entonces esos 3 deseos, esos 3 concupiscencias o pecados están sembrados en el corazón de todo ser humano. Y nosotros como cristianos tenemos que meditar y analizar cómo está nuestro corazón y sacar de nosotros si todavía estamos teniendo algo de esto. Porque eso significa que nuestro corazón está impuro. Entonces tenemos que llegar a la inocencia. ¿Sí? Entonces esa fue como el enemigo envolvió a Adán y Eva. Todos nosotros tenemos sembrados esas concupiscencias en nuestro corazón. Todos. No importa cuánto amemos a Dios, no importa cuánto le seamos fieles, cuánto le obedezcamos. No estamos exentos, nadie. Nuestro corazón acuérdense que es malo, engañoso y perverso. Malo, engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías 17:9, ¿verdad? Solamente Dios lo conoce. Nosotros creemos que estamos bien. No, yo estoy bien. No digas eso porque tu corazón te engaña. Por eso no le buscamos más, por eso no nos apasionamos más del Señor, por eso no nos santificamos más, porque creemos que estamos bien. Yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro, yo diezmo, yo estoy bien. Pero tu corazón te engaña porque hay cosas que traemos ahí todavía y no las hemos soltado. Hay malos pensamientos, hay malos deseos, hay palabras que usamos que ofenden, hay maldad en nuestro corazón. Hay intenciones que salen de nuestro ego y no nos damos cuenta, pero salen de nuestro ego. ¿Por qué? Porque yo, mí.
lo mío, primero yo y luego yo, después yo y al último yo, siempre yo. El yo está presente por el ego que hay en nosotros, que está muy inflado. Entonces necesitamos meditar y analizar cómo está mi corazón para que podamos estar limpios. Esa fue la causa, la causa de la caída del hombre, ¿verdad? Del pecado. Esa fue la causa de que nosotros perdiéramos la inocencia, ¿verdad? Que el hombre perdiera la inocencia. Y con la pérdida de la inocencia vinieron toda una consecuencia grande en la vida del ser humano. Como ya vimos, vino toda esa maldad en cada uno de nosotros. Ahora el ser humano quiere vivir apartado de Dios, no necesita de nadie, ¿verdad? Por eso nos cuesta acercarnos a Dios. Vivimos totalmente apartados de Dios, por eso, por el pecado. Pero ¿cómo volver a ese estado de inocencia? La pregunta es ¿cómo nosotros podemos volver a ese estado de inocencia? O sea, ¿cómo podemos volver a ese estado de inocencia? Veamos qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 18. ¿Cómo volver a ese estado de inocencia? Veamos qué dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 18. Mateo 18, versículo del 1 al 3, dice, Mateo 18 del 1 al 3. ¿Están ahí? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense lo que dice ahí. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Fíjense las palabras que usa el Señor. Y en respuesta a esta pregunta que le decía, ¿cómo volver a ese estado de inocencia? ¿Cómo es que nosotros podemos volver a ese estado de inocencia? Jesús nos muestra aquí tres condiciones. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra aquí tres condiciones. Una condición para entrar en el reino de los cielos, ¿sí? Una condición para alcanzar la grandeza en el reino de los cielos y una condición para recibir a Cristo. Tres condiciones. Número uno, una condición para entrar en el reino de Dios. Primero empieza diciendo el Señor, es cierto, os digo. En otras palabras, amén. Esa palabra cuando el Señor Jesús la usa es para confirmar o para afirmar que lo que está diciendo es una verdad muy importante que tenemos que tener en cuenta, sumamente importante. Dice amén. En verdad os digo, dice el Señor. En verdad os digo, o en otras palabras, de cierto os digo, o amén os digo. Son las tres formas de traducirlo. Es cierto, o en verdad, o amén. Les digo que si no os volvéis como niños y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Primero empieza diciendo, confirmando esta verdad que es importante, pero usa dos palabras, volverse y hacerse. ¿Sí? O sea, primero tiene que volverse uno y después hacerse. ¿Qué significa volverse? Todos estamos con un camino de perdición, un camino de maldad, un camino de pecado y vamos derecho al infierno. Volverse es volverse a Dios. Hay una palabra en Ezequiel, si quieren no la busquen, anótenla nada más, Ezequiel capítulo 33 y verso 11 dice el Señor ahí, le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
El Señor le está diciendo a Ezequiel que les diga al pueblo que se vuelvan de la maldad, que se vuelvan de ese mal camino, vuélvanse a Dios. En otras palabras, conviértanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus malos caminos, pídanle perdón a Dios y vuélvanse al camino de Dios. Eso significa cuando el Señor dice volveos. Si no os volveos como estos niños, y así, si no os volvéis como niños y os hacéis como niños, y no entraréis en el reino de los cielos. Cuando el hombre se vuelve a Dios, comienza un proceso de hacerse para llegar a ser, ¿sí? Pero tiene que volverse primero. Es decir, que la persona tiene que arrepentirse de sus pecados, y eso es precisamente por aquellos que no han tenido ese encuentro con Jesús, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, aquellos que no han entregado su vida a Jesús. Ese es el llamado que el Señor hace. Vuélvanse al Señor, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse y entonces conviértanse en niños. Entonces viene el proceso de hacerse para llegar a ser como niños. Ese es el proceso. Y esos dos términos, hermanos, esos dos términos que se usan aquí en este versículo, de volverse y hacerse, pueden representar lo que es la regeneración y la santificación en el proceso de la salvación. Recuerdan que les hablé de un tema que se llamaba las etapas, les enseñé las etapas de la salvación. En ese tema les mostraba que en la salvación hay cinco etapas, que primeramente es la elección, que fuimos elegidos. Número 2, regeneración, cuando nos arrepentimos y nos convertimos en cristianos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, pedimos perdón a Dios y recibimos a Cristo. Esa es la regeneración. Luego viene la justificación, porque eso ya va implícito ahí. Cuando hemos recibido a Cristo, hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Y luego viene la cuarta, que es el proceso de santificación. Y por último, la glorificación que está por venir. Pero son 5 etapas, pero en esas 5 está regeneración y santificación. Cuando dice volverse, el Señor, volverse, eso se refiere a la regeneración. O sea, que seamos ahora sí cristianos, ¿sí? Y hacerse es el proceso de la santificación. Es en el que estamos ahorita. Nosotros tenemos que procurar ser como niños, hacernos como niños. Entonces, cuando él dice esa frase de hacerse como niños, no significa que nos hagamos como pequeñitos, o sea, en edad, ¿no? Sino que esto quiere decir que el Señor está hablando en base a lo que los discípulos querían, las aspiraciones de ellos. ¿Qué aspiraciones tenían los discípulos? Ellos querían tener grandeza, porque le hicieron la pregunta: ¿quién de nosotros es mayor en el reino de los cielos? ¿Qué significa eso? Cuando tú haces esa pregunta, porque tú tienes en tu corazón ser más grande que otros. Eso es lo que ellos traían. Ellos querían ser más grandes, tenían esas intenciones en su corazón, ¿sí? Ellos querían tener grandeza para poder tener ese poder y dominio sobre las demás personas. Una vez más vemos ahí el ego, vemos el yo-yo, el ego que está inflado en cada ser humano, que aún en los discípulos se dejaba ver, ¿sí? Y vemos los razonamientos del ser humano. Él razona en su conocimiento, en su sabiduría propia, y quiere alcanzar cada vez más sabiduría humana para tener más poder y estar sobre los demás, ser y tener más que los demás. Eso está en el corazón del ser humano. Aún en los discípulos se deja ver todo eso. Entonces, la grandeza que hay en las organizaciones humanas, por ejemplo, las organizaciones políticas, las organizaciones militares, sociales o eclesiásticas, tienen que ver con la autoridad, tienen que ver con el poder, tienen que ver con riqueza, con fama, con privilegios, etcétera, etcétera. Pero lo que Jesús está diciendo en estos versículos es que con llegar a ser como niños es en relación a las características de la inocencia que tienen los niños, ¿sí?
es a las características de inocencia que tienen los niños. Porque ya vimos, ellos no tienen prejuicios, ellos no piensan mal, no sienten odio, ellos no juzgan a los demás, no juzgan al prójimo, todo lo creen, ellos todo lo creen, todo lo que les decimos lo creen, son capaces de defenderlo siempre. ¿Sí? Eso es lo que les estaba comentando hace un momento, son fieles, son sencillos, son humildes, son totalmente dependientes de los papás. Así quiere Dios que seamos totalmente dependientes de Él. ¿Sí? Aman con mucha facilidad y perdonan con facilidad también. Y esas son cosas que nosotros debemos de anhelar y tener como hijos de Dios. O sea, volver a tener ese estado de inocencia. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. Que si no nos volvemos y nos hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces, estamos en el proceso ese, hermanos. Ahora, número 2, les decía que el Señor Jesús está hablando aquí de 3 condiciones para que volvamos a recuperar pues la inocencia. Y vimos que la primera condición es volverse y hacerse como niños. Y la segunda condición dice que vemos allí, habla de la grandeza de ser grandes en el reino de Dios, ¿verdad? De ser grandes en el reino de Dios. El Señor le dice a sus discípulos en ese versículo que leímos que el reino de Dios, la grandeza, no tiene que ver nada con el poder, ¿verdad? En el reino de Dios la grandeza no tiene que ver con el poder, ni con la sabiduría humana, ni con la fuerza militar, ni con nada de eso, ni con las riquezas, nada de eso, sino con la humildad. El que es más poderoso en el reino de Dios es el que es más humilde. ¿Sí? El que es más grande es el que sirve más a los demás. Ese es el que para Dios es más grande, el que da servicio a todos los demás, el que primero se apunta, el que primero sirve, el que está siempre dispuesto a ayudar a los demás. Ese es más grande que los demás. No tiene que ver entonces con nada de lo que digo, sino con la humildad. Ellos estaban discutiendo el tener un mejor puesto. Los discípulos estaban discutiendo el tener un mejor puesto. De hecho, la madre de Juan y de Santiago le hace una petición al Señor Jesús. Y ella le dice que cuando esté en su reino, dice, permite que mis hijos estén a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Cristo le dice que no depende de él. Dice, ustedes todos pueden tomar de la misma copa que yo tomo. Y ellos dijeron, sí. Dice, ciertamente, todos van a tomar de la misma copa. O sea, no pueden, sino van a tomar de la misma copa. Todos nosotros. ¿Qué significa? Que vamos a tener sufrimientos. Jesús tuvo sufrimientos, Jesús fue a la muerte, a la cruz, y todos vamos a beber de esa misma copa. Pero dice, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda de mí, eso no depende de mí, no del Padre. Entonces le da a entender a la mujer que no está en el esto. Y eso no es lo más importante en el reino de Dios. Eso no es lo más importante. Veamos qué dice ahí mismo Mateo, pero vayan al capítulo 20. Mateo 20, versículo 25. Ahí mismo estamos en Mateo 20, versículo 25. Dice 20:25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo les está diciendo que así como está haciéndose en el mundo, no es en el reino de Dios, es totalmente diferente, contrario. En el reino de Dios, el que quiere ser grande es el que más va a servir, el que más va a usar a Dios para servir a los demás, ¿verdad?
Eso significa, es el que quiera ser más grande, tiene que ser, es el primero que sirve, ¿verdad? Entonces, hermanos, si tú quieres, hermana, si tú quieres grandeza en el reino de Dios, si tú quieres ser exaltado, tienes que servir. Tienes que servir en todo lo que Dios te ponga. Eso es lo que nos da la grandeza en el reino de Dios. Nada que ver con lo que hace el mundo, ¿sí? Entonces, dice también la Biblia que el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado, o sea, al contrario. Entonces tenemos que humillarnos y ser como niños. Y esa es la única forma que podemos regresar a volver nuevamente a ese estado de inocencia en el cual fuimos creados. Entonces eso es lo que implica, hermanos, hacerse como niños. Y es la única forma de volver a estado de inocencia que fuimos creados. Porque si no nos volvemos como niños y nos hacemos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. El Señor quiere que tú y yo volvamos a esa inocencia, que no tengamos malicia en el corazón, que no tengamos malos pensamientos, que no juzguemos, que nosotros no haya ese corazón con odio, que no haya un odio en el corazón, rencor, resentimiento, nada de eso, que seamos perdonadores, que seamos sencillos, que seamos fieles, que amemos, y que no dudemos nada de lo que la palabra de Dios dice, sino que creamos lo que Él nos dice en su palabra, y que seamos totalmente dependientes de Dios, así como los niños que son totalmente dependientes de sus papás. Así Dios quiere que tú y yo seamos totalmente dependientes de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana, tarde ya, por tu palabra, Señor. Señor, hemos oído tu palabra, Señor, y realmente hemos visto que nos falta mucho, Señor. Nos falta mucho para llegar a esa humildad, Señor, a llegar a esa inocencia, a ese corazón inocente como tú nos creaste, Señor. Pero estás trabajando, Señor, como ese buen alfarero que sigue trabajando en la rueda, que sigues dándole vueltas y vueltas a la rueda, Señor, para moldearnos, para hacernos como esa vasija preciosa que tú quieres hacer, Señor. Pero va a haber, en algunos el proceso va a ser más largo, Señor. En algunos tal vez vas a tener que quebrarlos y volverlos a hacer, pero no importa, Señor. Lo importante es que podamos ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos, Señor, a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a poder entenderla, pero a aplicarla también, Señor, y que cada día podamos ser mejor, Señor, en tu reino, para poder llegar a alcanzar esa estatura del varón perfecto, y para poder alcanzar a tener esa inocencia que se ha perdido por el pecado, Señor. Que tú seas con nosotros, cada uno de mis hermanos de esta congregación, de casas de oración para todos los pueblos, Señor. Ponemos todo en tus manos y que sigas tú ministrando nuestro espíritu con esta palabra el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén.